Esos Reyes casi con la cabalgata llegaron las cifras del paro, del desempleo en Andalucía. El gobierno dice que han sido buenos datos, ustedes los matizan, dicen que la precariedad se nota con los datos de diciembre de 2015, a pesar de que las cifras hablan de 354.000 parados menos en España. Bueno, mire, esto de los números del paro es una cosa recurrente para hacer propaganda permanente. La realidad de Andalucía y de España, pero la realidad de Andalucía es que hay un tercio de personas que tienen empleo que no llegan en el cómputo anual al salario mínimo interprofesional, que el 98% de los contratos que ha habido en Andalucía son eventuales frente al 93% a nivel de España. Y por tanto que la situación es absolutamente precaria, yo diría que de mucha preocupación. A mí de verdad me sorprende cuando los gobiernos salen diciendo lo magnífico que es la situación y el empleo que se genera. Es verdad que cualquier empleo es bueno, pero mire usted, por esa regla de tres también hace años se iba a trabajar por la comida. Pues podemos ir a trabajar por la comida y tenemos todos empleo. Pero mire usted, yo creo que desde los gobiernos, y más desde los gobiernos progresistas, deben de ser mucho más respetuosos con lo que está sucediendo y buscando soluciones que no las están buscando. En cualquier caso, el dato no deja de ser positivo, porque durante meses hemos estado asistiendo a cifras en negativo. Aumentaba el paro, venga a aumentar el paro mes tras mes. Ahora llevamos entrando en una dinámica en la que los datos se han ido reduciendo y la cifra de afiliados a la Seguridad Social, que también es positiva, de 533.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social, da una perspectiva diferente. En cualquier caso, usted dice, los datos de esta economía no son precisamente halagüeños. Esa buena economía o buena marcha de la economía, ¿la comparten ustedes aunque sea levemente o no? Bueno, hay una cosa que es evidente y que nosotros no negamos, hay un crecimiento económico y hemos crecido y previsiblemente en 2016 se crezca. El problema es que ese crecimiento no recae en los trabajadores, no recae en la sociedad, no recae en las personas y evidentemente hay empresas que están obteniendo mayores beneficios y que evidentemente el Producto Interior Bruto ha subido. Ahora, el reparto de ese crecimiento no llega a la sociedad y ese es el gran problema que tiene Andalucía, sobre todo porque el empleo que se crea, que en muchos casos es empleo que puede ser estable. La reforma laboral permite que se tengan trabajos eventuales permanentes porque es una forma de abaratar el coste del trabajo, que es de lo que se trata y de las políticas que ha llevado Rajoy y el Partido Popular en estos 4 últimos años. Señor Carbonero, le vimos en las elecciones, en la campaña electoral, junto con los agentes sociales, con empresarios y con UGT, apelando a la responsabilidad de los políticos. La idea de vamos a remar todos juntos para salir de esta situación. Las elecciones del 20 de diciembre han dejado un panorama absolutamente inestable o de incertidumbre, cuanto menos, porque la matemática parlamentaria no da para números claros. Desde el sindicato, ¿cómo ven ustedes esta situación? Bueno, la situación es compleja, ¿no? Pero yo creo que aquí hay un problema que se ha criminalizado permanentemente, en Andalucía mucho, la palabra acuerdo, pacto, consenso, concertación, todo lo que sea poner de acuerdo a gente, a personas, a organizaciones sobre políticas concretas, ha sido criminalizada, desde los medios de comunicación a los partidos políticos, claro, y ahora llega la hora de la verdad, y ahora es necesario que en este país haya acuerdos y que haya pactos, y ahora hay una timidez tremenda a quién da el paso de acordar y de pactar. Y hay vértigos absolutos, pues claro, ¿quién pacta con el Partido Popular? Después de las cosas que se han dicho y que ellos han hecho. Pero claro, hay un vértigo a pactar con opciones más a la izquierda y más progresistas. Y evidentemente la solución no pasará porque haya nuevas elecciones. Probablemente las haya, pero los resultados no creo que varíen demasiado. Luego, la sociedad y especialmente los partidos políticos tienen que enterarse que tienen que cumplir con los compromisos, con los electores, porque ellos han proyectado un programa. Lo que no es normal es que puedan darse pactos
entre los que han dicho una cosa y los que han dicho la contraria. Y ahora claro, ayer le escuchaba, me parece, al presidente de los empresarios, decía, un pacto ciudadano, PSOE, PP sería magnífico. Claro, eso dicen los empresarios. Nosotros decimos que un pacto de progreso de la izquierda para cambiar las políticas que se han hecho de desastre en este país es lo que necesita el país, porque es lo que mayoritariamente han votado los ciudadanos. Pero para eso hay que tener capacidades, atrevimientos y no asustarse de los cambios. O sea que usted sería proclive a que Pedro Sánchez intentara un pacto de progreso al Oluso, como dicen hoy en algunos medios de comunicación, aprovechando que Pedro Sánchez... Evidentemente mucho más proclive a que eso suceda y lo haga el Partido Socialista que no lo haga con el PP. Evidentemente, desde las posiciones que defiende Comisiones Obreras, esa posición será mucho más favorable a los intereses de los trabajadores y a las clases más desfavorecidas. Y usted, que ha visto a los dirigentes del Partido Socialista y especialmente aquí en Andalucía bastante reticentes, lo ha hecho la secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, al decir que con Podemos no se puede ir de la mano en ningún acuerdo en este sentido, sobre todo porque ha puesto la línea roja del referéndum de Cataluña. ¿Usted cree que eso es matizable? Yo no soy partidario del derecho a decidir en Cataluña, o sea, yo no soy partidario del referéndum en Cataluña. Ahora bien, ¿por qué no se puede negociar desde el Partido Socialista con Podemos o con otras opciones de izquierda, y en Andalucía sí se puede pactar con Ciudadanos recortando del presupuesto 150 o 160 millones para los ciudadanos y dándolos, digo, de rebaja fiscal, y dándoselos a quien más posibilidades tiene de vivir en una cierta comodidad? Y se le ha quitado de la dependencia. ¿Eso sí es la opción que el Partido Socialista pretende? Pues yo creo, nosotros hemos criticado el pacto de los presupuestos, porque se ha retirado 160 millones, como mínimo, del presupuesto para hacer políticas públicas. Y eso creo que el Partido Socialista, es más, creo que el Partido Socialista en Andalucía va perdiendo cada elección, y como no cambie también su forma de hacer, terminará perdiendo las elecciones algún día y no tardando mucho. En estos días, hablando un poco de la otra posibilidad del otro pacto, el de la gran coalición o del pacto entre Partido Popular, Ciudadanos y PSOE, en cualquier caso con Partido Popular y PSOE bastaría, hemos visto en el entorno de Rajoy incluso la posibilidad de derogar la reforma laboral. Se ha puesto en bandeja la posibilidad de grandes reformas a contenidos concretos que han sido fuertemente criticados desde la oposición. ¿Usted vería eso como un acercamiento posible? Hombre, evidentemente una de las políticas que tiene que cambiar son las políticas laborales y parte de las políticas económicas. Ahora, ¿estarían de acuerdo en la línea roja de cambiar el artículo 135 de la Constitución, que es uno de los ejes del mar de cómo aplicar las políticas económicas junto a la reforma laboral? Pues creo que son dos elementos fundamentales. O sea, el problema de los españoles hoy no está todo el mundo agobiado. Nosotros nos salimos a las calles de Andalucía y están agobiados por la unidad de España. Están agobiados porque las dependencias no funcionan, porque la sanidad está en una situación de pérdida de recursos y por tanto de pérdida de atención, porque la enseñanza tiene problemas. Esos son los problemas de la gente. Por tanto, la reforma laboral, y estoy de acuerdo con eso que plantea, debe de ser uno de los elementos que entren en cualquier acuerdo. Me da igual en qué formato. Y la otra es el cambio de lo que disciplina la forma de hacer política. Y una cuestión fundamental, de un posicionamiento frente a Europa, porque la norma europea sobre el comportamiento o los planes de estabilidad están disciplinando de forma tremenda a las políticas económicas de los países, y es lo que hace que se vengan los recortes y venga la austeridad, ¿no? Hoy hay algunas informaciones que dicen que Europa está intentando levantar un poco el pie de esa austeridad impuesta a todos los países de la Unión, pero eso está todavía por ver, porque son sencillamente... Ojalá y la noticia de hoy sea una realidad muy pronto, ¿no? Está todavía por ver. En cualquier caso, la prueba más reciente la tenemos también en estas últimas horas, donde Grecia ha presentado ya su propuesta de reforma laboral,
que pasa por una de las líneas rojas que había dicho siempre el gobierno de Tsipras. No iba a bajar las pensiones, y sí va a bajar las pensiones, y van a tocar sobre todo a los futuros jubilados desde este mismo año. Además sabemos, aunque sabemos poco todavía de la reforma laboral griega, sabemos que empresarios y trabajadores tendrán que cotizar más a la seguridad social. Eso que está pasando en Grecia no podría pasar si hay aquí un gobierno de progreso, que tendría que volver a ajustarse el cinturón y a volver a cambiar las políticas prometidas a los electores. Mire, el problema en las pensiones en nuestro país viene por dos razones fundamentales. Una, porque hay un crecimiento de pensionistas a futuro, y otra, y fundamental, es porque se paga menos a la seguridad social. Los salarios, han bajado los salarios, la precariedad da salarios mucho más bajos, y por tanto hay menos cotizaciones en la seguridad social, y eso hay que buscarle soluciones. Y una de las formas de buscar soluciones es volviendo al Pacto de Toledo, reuniendo el Pacto de Toledo y pactando y acordando, como hemos hecho en muchas ocasiones, un acuerdo de pervivencia del sistema, que creo que es uno de los mejores sistemas que hay en el mundo de redistribución y de asegurar la vida a las personas cuando ya no se la pueden ganar vendiendo su fuerza de trabajo, ¿no? Y por tanto creo que hay posibilidades en nuestro país de resolver bien el sistema público de pensiones. No sé si pasará lo de Grecia o no. También las diferencias entre Grecia y España son bastante distintas en la economía y en la forma de los sistemas, ¿no? Dicen los economistas que cuando hay incertidumbre política todo eso se refleja en la economía. ¿Usted también lo cree? Evidentemente, la economía necesita de normalidad. Y si uno tiene 50 euros en el bolsillo, si hay incertidumbre, procura reservar al máximo hasta ver lo que pasa, y la inseguridad política genera también ralentización de la economía. Durante la campaña electoral y después de los resultados, señor Carbonero, hemos visto reflejado lo que hemos dicho tantas veces durante tantos meses, la falta de confianza de los españoles ante sus políticos. ¿Esa falta de confianza y de credibilidad de los partidos políticos se traduce también o va en paralelo a una falta de credibilidad de los sindicatos? Mire, a nosotros nos meten en el mismo caso de la política, pero yo le puedo decir una cosa. Ahora hemos terminado un proceso importantísimo de concentración de elecciones sindicales en Andalucía y en España, y hemos revalorizado como primer sindicato comisiones obreras. Y los trabajadores nos han dado un gran respaldo, con una participación del 80-85% de las personas convocadas en empresas de más de 10 trabajadores, que es donde se puede hacer elecciones. Y la verdad es que nosotros no hemos notado que haya un rechazo en aquellos sitios donde estamos. Evidentemente hay un vacío importante, y es que en aquellos sitios donde no está el sindicato, las condiciones de trabajo son peores, las condiciones de trabajo son más precarias, y por tanto entra dentro de ese esquema de la derecha de desprestigiar al movimiento obrero, al movimiento sindical, porque saben que la organización de los trabajadores es una disputa a la plusvalía y a la ganancia del capital y de la empresa, y por tanto, evidentemente, esto forma parte de ese círculo de desprestigio de la política, de desprestigio de los sindicatos, de desprestigio de lo público, para que los de siempre, los más ricos, los más poderosos, haya cada vez menos normas, menos convenios colectivos, más precariedad y más beneficio para el capital. Ese es el neoliberalismo, así contado en dos palabras. Pues una vez siempre pensaba que donde no había sindicatos, representación sindical, eran porque eran pequeñas empresas, porque no se podía, pero nos hemos encontrado la sorpresa, algunos también lo conocíamos desde hace tiempo, pero probablemente la sorpresa para la gran mayoría, que una empresa como Abengoa no tenía representación sindical. ¿Eso cómo se traduce? Bueno, Abengoa sí tiene representación sindical. Tiene representación sindical en las fábricas, en las factorías. Donde no tiene representación sindical es en el grupo de empresas, que son bastantes, que se concentran en el centro de Palmas Artas. Esto es por una cuestión simple, porque esa empresa, una de las consecuencias creo que es por su mala gestión, por no ser capaces de hacer un tránsito de un esquema de empresa tipo familiar a una multinacional, y eso lo han hecho creo que mal, y por tanto no habrán gestionado bien,
y es el miedo que han instaurado en los trabajadores. Y el miedo es que todo aquel que se enteren que forma parte de un sindicato es el despido. Y entonces Comisiones Obreras tiene afiliación, evidentemente en muchos casos clandestina, no solo en Abengoa, sino en muchas más empresas. O sea, hay muchísima afiliación clandestina. Y sabiendo eso, ¿cómo porque los ustedes trabajadores no lo han se denunciado atreven. antes? Bueno, eso lo hemos denunciado nosotros montones de veces. Pero, ¿qué medio de comunicación le ha puesto aquí o publicita algo contra Abengoa, contra el Corte Inglés y contra aquellas empresas que se gastan mucho dinero en la publicidad? Nada más que hay que coger todos los días los periódicos. ¿Sale alguna noticia negativa del Corte Inglés? ¿En algún medio? No, no se atreven. ¿Por qué? Pues porque son quienes pagan y financian una parte importante de los medios de comunicación, públicos y privados. Y por tanto, es muy difícil sacar noticias por muchas veces que las repita, pues nosotros repetimos muchas cosas, muchas veces, y es dificilísimo que te saquen la noticia, porque hay otros intereses que no interesan sacarlo. Le van a preguntar enseguida a nuestros compañeros en la mesa, pero ya que estaba con la situación de Abengoa, ¿usted cómo la ve? Dígame un titular. Bueno, yo la veo complicada y sobre todo será más complicada si la empresa no cambia en sus esquemas de comunicación y de contar en primer lugar a los trabajadores con certeza qué es lo que está sucediendo en la empresa y cuáles son los planes de viabilidad futuro. Se supone que en los próximos días va a haber algún tipo de encuentro en ese sentido, a ver si podemos clarificar un poco la situación. Sí, pero tiene que cambiar. Hasta el momento los encuentros han dicho poco. Vamos a la mesa, a nuestros compañeros. Ahí tiene Manolo con el dedo apuntado hacia arriba. Manolo Castillo. Sí, yo antes de la pregunta me va a permitir una pequeña reflexión y yo creo que el señor Francisco Carbonero debe leer poco la prensa, ¿no? Porque eso de decir de que no hay informaciones contra las grandes empresas, o lee una prensa determinada o no lee toda la prensa que debiera leer, ¿no? Porque yo creo que los medios de comunicación basta echar un vistazo a la hemeroteca para darse cuenta. Y a partir de ahí yo creo una pregunta, ¿no? Yo creo que se habla aquí de nueva economía, se habla de nueva política, se habla de nuevo mercado laboral, pero nunca se habla del nuevo sindicalismo, ¿no? Yo creo que una de las cosas que ha tenido la crisis es que se ha llevado por delante mucha acción sindical, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber, él que lleva toda su vida dedicada a la acción sindical, ¿cómo cree que debería refundarse, porque desde mi punto de vista debería hacerlo, el sindicalismo en este país, ¿no? Y sobre todo en Andalucía, ¿no? Sí, yo leo mucha prensa, pero leo pocas noticias de estas a lo mejor no toda la que debiera, ¿no? En negativo, pocas. O sea, los despidos que hacen, las regulaciones de empleo encubiertas, seguramente no. Yo no sé si el sindicalismo tiene que refundarse o no, pero los derechos de los trabajadores, el problema no es la crisis, el problema son las leyes que han hecho como consecuencia de la crisis. Y la reforma laboral solo tiene una pretensión, que es abaratar el coste del trabajo. Y el coste del trabajo se abarata metiéndole el miedo a los trabajadores. Yo no escucho... en los medios de comunicación han hecho expedientes de regulación de empleo casi todos. Sin embargo, si hay algo de un sindicato, son páginas enteras. Si lo hace cuando un medio de comunicación despide a los trabajadores, aparece en algún medio un trocito así. Desde luego, si es suyo, nada. Por tanto, yo creo que, y sigo pensando que el sindicalismo tiene plena vigencia, tendrá siempre muchísima vigencia mientras que haya desigualdades. Y por tanto, una forma de disciplinar al sindicato no es que haya menos afiliados, es que la gente tenga miedo de reivindicar sus derechos. Y eso es lo que estás consiguiendo, lo que consigue el desempleo, el abaratamiento del coste del trabajo y la eventualidad, no darles seguridad a los trabajadores para cómo van a vivir a futuro. Y evidentemente eso sí necesita de cambios importantes y necesita de nuevas políticas. Inma, evidentemente ante la situación en la que estamos de precariedad laboral, el miedo se acrecenta porque la gente pugna por un puesto de trabajo, sea el que sea. A lo mejor no es por la comida, pero por muy poquito más, Pero si uno dice no a ese trabajo, hay 15 haciendo cola en la puerta. O sea que, y es verdad que hemos pasado ya otras crisis económicas y de empleo
Y muchas veces se ha echado en falta, habéis hablado del tema de los medios de comunicación y, bueno, hay una máxima que se dice que perro no come carne de perro, en alusión a esta falta de desinformación o no información, ¿no? Pero también muchas veces en los medios de comunicación y en la precariedad por la que están pasando, sino destrucción de algunos, se echa en falta un poco esa presencia o esa presión sindical. Se está echando en falta en muchos medios, que se echaba en falta también antes. En el 93 y en el 94 la precariedad de algunos medios de comunicación y las contrataciones de los empleados periodistas, bueno, pues titulados doctores contratados como secretarias de administración. Bueno, mire, el sindicato son los trabajadores de cada empresa. O sea, el sindicato no es el Toso en Madrid y el Paco Carbonero en Andalucía, es los trabajadores en cada empresa. Y los trabajadores en los medios de comunicación, aparte del miedo, han tenido también, y lleva razón en cuanto a la acción del sindicato, no en todos, que hay medios de comunicación que sí hay comités. Han entendido, especialmente profesionales, reporteros y tal, que bueno, que para ser ecuánimes no se puede estar afiliado a un sindicato. Pero es imprescindible estar organizados los trabajadores. Y por tanto, cuando no se está organizado, los impactos que tiene la acción de las empresas o de las reformas son mayores, ¿no? Y evidentemente el sindicalismo nosotros tenemos carencias. O sea, el sindicato no atiende todas las necesidades que tienen los trabajadores porque no llegamos a todos sitios, porque evidentemente no hay organización o no hay atrevimiento y valentía de muchos trabajadores para organizarse, para defender sus intereses. Pero sin ninguna duda el movimiento sindical, el movimiento obrero es la esperanza de muchísima gente, de muchísimos trabajadores. Si no hubiera habido sindicatos, ya veríamos a ver cuánto más habían caído las condiciones de trabajo y los convenios colectivos y los salarios. Que, por cierto, negociamos para el universo de los trabajadores con el esfuerzo de las cotizaciones y del pago de los afiliados a los sindicatos. Diego. Buenos días, señor Carbonero. Le he escuchado con atención y no sé si estoy en un error, pero detecto un discurso bastante crítico hacia el gobierno andaluz, hacia el PSOE andaluz. Ha dicho usted que el gobierno andaluz no está buscando soluciones en materia de empleo. Ha dicho usted que el PSOE andaluz va perdiendo cada elección y como sigue así no tardará mucho en perderlas. ¿Qué tiene que hacer el gobierno andaluz, el PSOE andaluz, a su juicio, que no está haciendo? Bueno, yo creo que lo primero que tiene que hacer es dejar la actitud de brazos caídos que tiene en los últimos tiempos y ponerse a buscar soluciones. Si no quiere negociarlas, que no las negocie. Nosotros vamos a reivindicar siempre negociaciones, pero que tome decisiones que vayan en favor de la mayoría que lo ha votado y que por eso está gobernando. Y yo creo que tiene que dejar el ensimismamiento que tiene el gobierno andaluz, y no es porque no haya gente en el gobierno con experiencia política y capacidades políticas reconocidas en la gestión, sino porque hay un tran-tran que desde mi punto de vista no está favoreciendo nada a que Andalucía coja las sinergias, las poquitas sinergias que se pueden estar generando en el crecimiento económico. Y si no, dígame alguien cuáles son las medidas de calado, para dónde se va a generar aquí empleo, cómo vamos a reorientar el modelo productivo, más allá de que nos ha venido bien en la subida del precio del cobre y va a abrir una mina o demás. ¿Qué estructuras estamos montando? Pues en los últimos meses yo creo que no se está haciendo, o se está haciendo muy poco, ¿no? Mucho en el tacticismo electoral, pero poco en las necesidades de los ciudadanos. Se firmó un acuerdo para los empleados públicos, con bombo y platillo, para adelantarse al PP. Qué casualidad que son incapaces de sentarse a cumplirlo. Pues no firmen ustedes. Si usted firma con los sindicatos un acuerdo, ¿por qué no lo cumple? ¿Porque lo hizo usted por propaganda electoral? Pues se encontrarán con movilizaciones. Terminamos, señor Carbonero. Una última cuestión. ¿Usted ve a Susana Díaz yéndose a Madrid? Pues no lo sé, a Madrid irá muchas veces, pues yo me la he encontrado algunas veces en el AVE, ¿no? Vamos a interpretarlo no en la literalidad. Sí. No lo sé. Lo veo complicado. ¿Lo ve complicado que se marcha a Madrid? Madrid? Bueno, Madrid sí se puede ir, pero lo veo complicado que los resultados al PSOE, como no cambien las broncas internas, les vaya a ir bien a futuro. Pues señor Carbonero, muchas gracias por estar con nosotros inaugurando nuestra nueva
temporada de entrevistas en este 2016. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas La gracias a Canal televisión Sur y a pública. la televisión pública, que hay que defenderla siempre por la pluralidad que le permite a los ciudadanos expresar desde todos los puntos de vista las opiniones. Me alegro que sea de esa opinión. Gracias por estar con nosotros. Bueno, os despido, chicos. Inma, Diego, Manolo, gracias por estar acompañándonos en este primer programa del año 2016, que nos queda mucho por delante todavía que comentar, que hay mucha Placer. actualidad. Gracias.